Usted está viendo Glosa con JM Hidalgo. Ya hemos conversado sobre la historia entre Ucrania y Rusia, sus antecedentes territoriales, sus costumbres, sus dependencias y sus ancestrales rivalidades. Solo recordar cuáles son las principales razones de esta situación de guerra que se vive entre estas naciones. En primer lugar, Rusia se siente amenazada por los países occidentales y considera que si Ucrania se une a la OTAN, al Tratado del Atlántico Norte, el gran temor es que desde su territorio empiecen en algún momento a atacar a Rusia directamente. En segundo lugar, se da la misma situación con la República de Georgia, que también pertenecía a la Unión Soviética y junto a Ucrania son los dos países que aspiran a pertenecer a la OTAN y ambas hacen frontera con Rusia, porque ambas pertenecían a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta su desintegración. Recordemos que la OTAN no es más que una alianza militar. El tercer temor de Rusia es el arsenal y las tropas que se han integrado a los países del este de Europa. Claro que no debemos dejar de mencionar el hecho de que Rusia se le ha negado según el segundo gasoducto, el Nord Stream, con el que podría llevar el gas que produce y vende a Alemania y a gran parte de Europa sin tener que pasar por Ucrania. Si hay algo cierto en lo expresado por Putin, independientemente que ataque o no a Ucrania, o de que tenga razón o no la tenga, es de que esta guerra no tendría ganadores. Y es cierto, no importa que se imponga con sus armas, es que Ucrania, que goza de su independencia como República Popular Libre, tiene derecho a decidir sobre su soberanía. Pero la amenaza de Putin es de considerar y de hecho, a pesar de pruebas y simulacros y de preparativos y amenazas y fechas vencidas de posible inicio de la guerra, a pesar de todo esto está en una relativa calma. ¿Por qué nadie ganaría? Veamos. Por ejemplo, si Rusia ataca a Ucrania, los países occidentales y los miembros de la OTAN junto a los Estados Unidos tendrían la excusa perfecta para atacar a Rusia en defensa de la soberanía de Ucrania. Rusia tiene una economía hasta cierto punto abundante, pero muy frágil, y no es lo suficiente para sostener esa gran nación en medio de una guerra. Sus puertas al mundo del comercio se cerrarían. La venta del gas se caería y en definitiva su economía se derrumbaría y entonces tendría un estallido social de gran magnitud. Otras cosas más le serían negativas para Rusia y que serían temas para otro momento. ¿Quiénes más perderían? La primera afectada sería indiscutiblemente Ucrania. Se convertiría en el campo de batalla, con sus graves consecuencias, con las miles de vidas humanas que se perderían como en toda guerra. Además, dejaría de percibir los más de 2.000 millones de dólares o euros por el paso del gasoducto por su territorio. La crisis económica también le afectaría y caería en lo mismo del estallido social. Antes de continuar con este punto, queremos decirles que Ucrania se prepara para una posible invasión. Aunque su ejército es muy inferior, lo están arriesgando el todo por el todo. Se mantienen en alerta constante. Pero Rusia tiene más de 150.000 soldados dispuestos para el ataque, casi la mitad del ejército ucraniano y que podría duplicarlo. Mientras, en la frontera ucraniana ha sido reforzada desde la anexión de la península de Crimea a Rusia hace 8 años y por los separatistas prorrusos, la gente de los estados de Donetsk y de Lugansk. Recuerden que estos dos estados se autoproclamaron independientes de Ucrania, aunque están en territorio ucraniano. Una independencia, entre comillas, que cuenta con el apoyo de Rusia y que estaría a su servicio frente a la guerra.
Ucrania ha instalado cercas de alambres de púas vigilada por militares con fusiles al hombro, una trinchera, un búnker con calefacción, torre de videovigilancia que es alimentada con generador de diésel, a eólico y solar hasta por más de 19 kilómetros de distancia. Precisamente actualmente no se ven fuerzas militares rusas a menos de 19 kilómetros de la frontera porque todo está cubierto de nieve. En las ciudades fronterizas de Ucrania se entrenan a sus habitantes en caso de una invasión. Cuando perdieron la península de Crimea, su ejército era mucho más inferior, lo que les motivó a invertir más de su presupuesto en desarrollar y modernizar su ejército y cuenta con unas reservas entrenadas para operaciones en combate. Ya más adelante hablaremos de la ayuda de los aliados. Continuemos con los países que saldrían perjudicados y que pierden inmediatamente se inicie la guerra. El tercer país en perder inmediatamente se inicie esta guerra sería Alemania. Alemania ha jugado un papel muy tímido, o si se quiere, ha jugado un papel neutro, y tiene razón. No ha estado en contra de Rusia ni a su favor, al igual que con la OTAN y los países occidentales. Por el contrario, han insistido en intervenir en el conflicto porque de desatarse la invasión dejaría a Alemania de percibir el gas de Rusia. Estamos hablando de que Alemania depende de Rusia en más del 49% del gas que consume su nación. Existen de 5 a 6 suplidores que le suministran el resto del gas, y es que los demás no tienen lo suficiente para abastecer su demanda, ya sea porque suplen a otras naciones o porque su producción es limitada. Rusia es el mayor abastecedor de gas, no tan solo de Alemania, sino para la mayor parte de Europa. Claro, en cantidades menores con respecto a Alemania. Ese gas, utilizado básicamente para la calefacción y para cocinar, aparte de otros usos, incluyendo la industria, solo Rusia lo puede suplir hoy en día. Ya las consecuencias futuras para el resto del mundo se multiplican en diferentes vertientes, siendo la principal el aumento de los combustibles. Es por ello esta relativa calma o aplazamiento de la guerra. Actualmente Ucrania está rodeada por 3 lados en sus fronteras con Rusia. Y viene un país ahí que nunca antes lo habíamos escuchado, pero que ya está jugando un papel muy importante, que es Bielorrusia. Según imágenes satelitales, se puede ver en esta ciudad que hay equipos de artillería y concentración de tropas en demasía, como se dice por ahí. Debemos decir que Bielorrusia es otra república independiente que, al igual que Ucrania y Georgia, pertenecía a la URSS hasta el 1991. Es tan independiente como los estados de Donetsk y Lugansk al servicio de Rusia. A todo esto, las Fuerzas Armadas de Rusia han sufrido una transformación dramática después de la desintegración de la Unión Soviética en 1990, convirtiendo sus Fuerzas Armadas en una de las más poderosas del mundo. Y es que Putin ha invertido enormes cantidades de dinero en la modernización y mejora de las tropas, el equipo, las armas, la cibernética y la logística, desde las últimas versiones de los ataques cibernéticos hasta la reorganización de las unidades de combate en grupos de batallón táctico compactos de alrededor 800 soldados apoyados por tanques, artillería y otras armas. Además, los comandantes y planificadores rusos han pasado los últimos 7 años adquiriendo una valiosa experiencia de combate en Siria y en el este de Ucrania. Sus armas han sido probadas en el campo de batalla y los comandantes rusos han aprendido de errores anteriores.
Los analistas internacionales consideran que si Putin quisiera, podría mantener apostados el doble de la presencia militar en la frontera con Ucrania, no tan solo por algunas semanas más, sino por meses, por largos meses, lo que mantendría en tensión al mundo durante el tiempo que él quiera o entraría a la guerra cuando lo decidiera. En verdad, no sabemos cómo interpretar los recientes bombardeos en la región de Donbass, es decir, el lugar donde está la República de Donetsk, en donde desde el 2014, en respuesta al Euromaidán, es decir, aquel grupo de ucranianos que estaban a favor de pertenecer o de integrarse a Europa, se manifestaron a favor de Rusia. La más reciente nota informativa dice lo siguiente. El ejército ucraniano y los separatistas prorrusos se acusaron mutuamente de utilizar armas pesadas en una ronda de bombardeos en el este de Ucrania este viernes pasado, alimentando los temores de una invasión rusa. Rusia informaba esta mañana de la nueva retirada de tropas y equipamiento militar, mientras Estados Unidos negaba tal extremo y asegura que sigue viendo más tropas desplazándose hacia la frontera ucraniana. Eso decía la nota. De hecho, Estados Unidos ha aumentado su presencia militar en Polonia, aliado de la OTAN y miembro de la Unión Europea, hasta unos 10.000 efectivos, tras haber desplegado temporalmente unos 4.700 soldados adicionales. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha reiterado que su país no renunciará a ser miembro de la OTAN. Primera razón por la que Vladimir Putin ha desatado su amenaza de atacarle. Y es que Zelensky dice que esa es su única garantía para no perder su independencia. Cuando decíamos que no sabíamos cómo interpretar los recientes bombardeos donde se acusan unos con otros, es porque esta podría ser una buena excusa para Putin atacar a Ucrania si es que esto ya no lo es, según los analistas. Como expresamos en programas pasados, solo el presidente Vladimir Putin es el que sabe si habrá o no habrá guerra y cuándo se iniciaría. Mientras, la OTAN sigue dando todos los pasos diplomáticos para evitar tal confrontación. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo.